Buenas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Sanamente Podcast. Yo soy Isma Flores, tu host, y hoy venimos con un nuevo episodio. Buenas, como ya sabrán, con el título de este episodio vamos a estar hablando sobre el efecto químico del ejercicio en el cuerpo. Entonces, ya yo mencioné anteriormente que yo soy químico, así que cada vez que yo busco un nuevo tema, siempre trato de aplicar lo que yo sé en algo. En cualquier tema específico siempre trato de buscarlo todo. Entonces, muchas personas me han estado consultando sobre lo de hacer ejercicio, que se están sintiendo motivados, que quieren buscar rutinas, que quieren empezar a ir al gimnasio. Entonces hoy yo te voy a explicar qué cambios se van a estar dando en tu cuerpo mientras tú vas a ir implementando lo del ejercicio y este nuevo hábito que yo recomiendo siempre. Entonces, les voy a empezar a contar más o menos mi historia, cómo va de que yo empecé a hacer ejercicio. Entonces, al principio, pues vamos a decir que en la escuela, yo no es que era una persona sedentaria, digamos que era como séptimo, octavo. Yo no es que hiciera mucho ejercicio, pero no es porque no quisiera, sino es porque lo que se hacía en mi escuela en ese momento no me llamaba, o sea, no me daba la atención suficiente, o sea, no me generaba como esas ganas de estar allí en lo que sea que hicieran, porque es que en verdad ni siquiera sabía. Yo sé que habían cosas, pero yo no la investigaba porque no me llamaban la atención. Y luego cuando me cambié a otra escuela, que es un poco más grande, ahí sí habían cierto tipo de actividades que era como, chuzo, wow, qué botón de cosas que hacen. Entonces esas cosas sí me llamaron. Y la primera forma en la que yo empecé a hacer ejercicio fue que yo estaba en equipo de fútbol y de básquetbol. O sea, no era como ejercicio con levantamiento de pesas, pero era como físico, porque entonces corríamos, teníamos partidos, trotábamos, sí algunas veces hacíamos disque entrenamientos de fuerza, pero con el peso corporal. Entonces tampoco era como que se exigía una gran demanda adicional a pues mi peso corporal que pues todos lo cargamos todos los días mientras caminamos. Entonces ahí fue como más o menos en el que yo empecé a hacer ejercicio y me fui motivando. Yo les puedo decir que yo practicaba todos los días, o sea, toda la semana, desde que yo tenía como 14, 15 años. Vamos a decir que yo practicaba, les voy a mencionar cómo eran mis semanas, porque eran por semanas. Yo les puedo decir que a la semana, digamos que yo dejaba un día libre y porque mi papá me hacía quedarme algunos refuerzos de algunas materias, porque pues, aunque no es que no me está yendo mal, sí a veces las necesitaba. Entonces, vamos a decir que lleva 4 veces a la semana, de lunes a viernes, a mi práctica. Y esas prácticas eran como desde las 3 de la tarde hasta las 4:30, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero más o menos esa era como la hora en que yo estaba haciendo ejercicio. Entonces, luego yo pasaba los sábados, también era como, no era el mismo equipo de fútbol, sino eran como prácticas adicionales. Entonces yo igual venía a practicar los sábados. Y los domingos tenía partidos de fútbol. Entonces sí estaba como en constante movimiento del ejercicio físico y me gustaba mucho. Pero cuando salí de la escuela, que me gradué y entré a la universidad, en la universidad que yo estoy, yo, o sea, de verdad que yo no conozco nada. No conozco dónde hacen ejercicio, dónde tienen los equipos de lo que sea. Yo no sé dónde está eso porque en la facultad que yo estoy, yo no veo ningún movimiento de eso. Nada más que estaba el gimnasio y pues yo dejé de ir a ese gimnasio y empecé a ir a otro como privado, no sé cómo decirlo, un gimnasio normal aquí en Panamá. Y bueno, la cosa es que yo antes de entrar a ese gimnasio estaba en otro, pero antes de eso no hacía nada. O sea, dejé de pasar de hacer ejercicio toda mi semana a no hacer absolutamente nada. Hasta que mis amigos me motivaron. Dije ahí era de la universidad y bueno, fuimos a ese y luego ahí fue donde de nuevo me animé y yo dije, bueno, no, vamos a hacer ejercicio, vamos al gimnasio y no sé qué. Y entonces ahí empezó como mi trayectoria dentro del gimnasio. Y yo sí sentía mucha resistencia porque, y es verdad, y por eso es que a veces mucha gente no logra como
ser constante en su progreso en el gimnasio porque nos da pena. O sea, a mí al principio me daba pena. Yo me acuerdo que el primer día que yo fui, que me tenían que tomar, dizque, una foto y la suscripción, no sé qué. Yo estaba chill porque estaba como separado la secretaría del espacio donde se hacía ejercicio. Y entonces yo me acuerdo que me daba pena hasta entrar al baño. O sea, entrar al baño me daba pena. Y es, que es un baño, o sea, ¿cómo me daba pena? Me daba pena porque estaba la gente ahí. Entonces fui al baño y yo les puedo decir que yo demoré como media hora en atreverme a salir del baño hacia donde estaban los demás haciendo ejercicio. Entonces, durante de esa media hora yo estaba dije, chuzo, qué pena, qué hago aquí, para qué vine, porque estoy aquí, no sé qué. Y bueno, yo la verdad es que no me sentía motivado y lo primero que dije fue, ya lo pagué, así que ni modo, ya estamos aquí. Entonces, basándome en eso de que ya lo había pagado, yo dije, bueno, vamos a empezar por algo, pues vamos a ir vamos a trotar. Y entonces me acuerdo de haber entrado y yo sentí que todo el mundo me miró, lo cual no es cierto porque, o sea, o sea, ¿cómo me van a mirar todos los gimnasios? Pues pero yo sentí eso que todo el mundo me miró y yo no sabía usar la máquina y entonces yo me monté y empecé a trastearla hasta que empezó a andar. Y bueno, allí me quedé un rato caminando, no sé qué. Luego, a mí me daba pena hacer como ejercicios con pesas, porque entonces estaba como todo el mundo en las pesas y el que va al gimnasio en la tarde o en la tarde-noche sabe que los gimnasios se llenan horrible y está un montón de gente como pendiente de las pesas o sea, no es que se llene foco, pero sí hay como mucha gente. Y entonces me daba pena como buscar pesas. Entonces yo lo que hacía es que iba a donde estaban las máquinas, que las máquinas sí es como más privado, diría yo, porque es como una sola máquina, o sea, solo cabe una persona y si alguien más quiere, pues espera, pero no está ahí como al lado tuyo haciendo otra cosa. Y bueno, al principio era así y bueno, tuve varios días así y ya después se me fue quitando como esa pena, como que yo también estoy pagando, yo también puse las máquinas y entonces poco a poco se me fue yendo como esa pena de estar en el gimnasio y de aceptar que estoy ahí como cualquier otra persona. Y bueno, poquito a poquito fue así, ya luego cuando llegué a un punto en el que yo sentía que quería estimular más mi cuerpo fue que me motivé a utilizar las pesas. Y yo podía, o sea, ese gimnasio podías de que llevar un amigo. Y me acuerdo que la primera vez yo dije, yo voy a aprovechar que vine con alguien para que no me dé tanta pena y usamos las pesas. Entonces esa fue la primera vez que yo usé las pesas cuando llevé a alguien. Y pues, o sea, sí me sentía como inseguro y con pena, pero, o sea, ya estaba ahí, pues, y ya le di al ejercicio. Y así fue como poco a poco fui implementando ejercicios con pesas y eso fue lo que fui haciendo. Pero luego yo sí veía como videos en Instagram o a veces en YouTube de gente que usaban como la barra olímpica. Entonces usaban la barra olímpica para hacer piernas, pecho, espalda, o sea, para todo usaban esa barra y yo dije, yo también quiero. Pero en ese gimnasio no habían como para que tú usaras las barras. Habían máquinas Smith, pero yo quería las barras sola, o sea, quería cargar la barra sola y ponerme dizque los guantes y no sé qué, o sea, yo me metí ese mundo en mi cabeza y dije que yo quiero. Y entonces me iba a cambiar de gimnasio, pero empezó la pandemia. Entonces empezó la pandemia y entonces yo decía, dije, yo no voy a hacer ejercicio si no es en un gimnasio, porque no sé, pensaba que era como aburrido hacerlo aquí en mi casa porque estábamos encerrados, entonces eso era tipo que no se podía salir a nada. Y entonces las motivaciones de ir al gimnasio eran como nulas, o sea, no había forma, o sea, yo no veía más allá de que volvieran a decir que bueno, vamos a salir, ya se puede salir, se quitan las restricciones y no sé qué. Entonces en pandemia yo empecé a pasar de hacer ejercicio como, sí, casi todos los días, a no hacer ningún día, o sea, y estaba en la universidad, o sea que eso es, me la pasaba sentado todo el día hasta en la noche y luego me acostaba y me paraba, luego temprano, o sea, ese era el mismo ciclo y yo sé que les mencioné que yo salía a trotar, pero en ese tiempo no lo hacía. Entonces
fui como decayendo en un estado de, ¿cuál es la palabra que se me va ahorita mismo? Sedentarismo, que no hacía actividad física, o sea, sí caminaba como de mi cuarto a la cocina y de la cocina a mi cuarto y no hacía nada. Y entonces mi hermana empezó a hacer ejercicio no en la sala, sino como en el porche, adelante de la casa, no sé cómo se le dice, el Edén, no, no sé. Bueno, en la parte de frente de mi casa, ahí hay como un balconcito, en verdad no sé cómo se dice. Hay un piso, pues hay un piso, está techado, no sé qué. Y entonces mi hermana se compró un yoga mat y aquí agarró la bocina en la casa y ya puso música. Entonces ella empezó a hacer ejercicio afuera, al aire libre, y ponía música y bailaba y saltaba y cantaba. Y por lo menos eso a mí me molestaba horrible. Yo salía a decirle yo, quítame esa música que no me dejas estudiar, no sé qué. Cuando a veces era hasta mentira, pues no estaba ni estudiando. Pero solo era simplemente el hecho de verla a ella hacer ejercicio y yo no hacerlo lo que me molestaba. Pero claro, en ese momento yo no había identificado que es que yo también quería hacerlo. Y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando criticamos a otras personas. Porque ni siquiera, y por eso es que siempre les digo, y en el episodio pasado lo dije, que nada es personal. O sea, yo ni siquiera tengo un problema con ella de que haga ejercicio. El problema es conmigo mismo y yo lo estoy reflejando en ella. Entonces por eso es que yo iba enojado hacia ella porque ella estaba haciendo lo que yo quería y no estaba haciendo. Entonces, obviamente yo en ese momento no estaba lo suficientemente en mí como para reconocer eso, pero lo que yo sí podía hacer es compararme. Entonces yo me comparé con ella y yo me dije, ¿por qué ella está haciendo ejercicio y yo no? Entonces al principio yo comencé a hacer lo que les dije, que, o sea, literal tapaba toda mi ventana, trancaba la puerta de mi cuarto y me ponía a hacer ejercicio a escondidas. Y apenas llegaba alguien a mi cuarto, era de que yo salía volando, destapaba la ventana. O sea, yo ni siquiera tenía un yoga mat, o sea, y creo que eso me ayudó como a esconderlo, entre comillas, a cuando alguien entraba a mi cuarto y decía como, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, nada, acostado, no sé qué. Entonces, cuando yo dejé de hacer eso, fue un día que sí me descubrieron que estaba haciendo ejercicio. Entonces fue como que abrieron una puerta de la nada y estaba yo en el piso haciendo abdominales, no sé. Y fue como que, ¿estás haciendo ejercicio? Y eso. Yo dije, no sé. Y fue como que, ok. Y ya, o sea, no pasó nada. Y yo dentro mío me dije de que, o sea, no pasa nada. Y si ella hace ejercicio allá afuera, yo también puedo. Entonces ahí fue donde empecé a poner música. Entonces yo empecé a hacer música, empecé a hacer ejercicio en mi cuarto, ya no me empezaba a dar pena. Habían veces que mi hermana me invitaba allá afuera de la casa a hacer ejercicio y poníamos música y a veces nos poníamos a saltar y nos poníamos a brincar, no sé qué. O sea, y ya ahí se me había ido totalmente criticarla a ella porque ya yo estaba haciendo lo que yo también quería, que era implementar el ejercicio en mi rutina. Y bueno, ya poco a poco se fueron yendo las restricciones en el 2021 y ya se podía ir a los gimnasios. Entonces yo empecé a retomar el gimnasio y pues las personas que están aquí en Panamá y no sé si en otros países también se hacen, esos contratos con esos gimnasios es como, si quieres la membresía Black, tienes que agarrar un contrato por un año. Entonces yo no había terminado ese año, así que terminé ese año y cuando se acabó, yo empecé a hablar con mi papá para que él me pagara el siguiente gimnasio, que es donde sí podía usar barras olímpicas. Entonces, ya cuando retomé el ejercicio nuevamente y fui a ese gimnasio, o sea, mi pena ya no era en sí hacer ejercicio, sino a las otras personas de las que no estaba acostumbrado a ver. O sea, que sí me veían haciendo ejercicio, pero como quitándole la mirada a la gente para no hablar, o sea, para no hablar con nadie o no toparme con nadie o estar pendiente de que, chuzo, este lo conozco, no sé qué. Y yo sé si les pasa a veces como que conocen a una persona pero la ven en la calle y no saben si saludarla o no. Y bueno, yo ahí se me fue yendo como esa pena poquito a poquito y bueno, ya les puedo decir que hoy en día no me da tanto. Lo único que me pasa es que a veces me siento inseguro
cuando estoy haciendo ejercicios que yo normalmente no hacía y quiero implementar. Por lo menos yo a veces siento como, cuando ya siento que una rutina no me genera el mismo estímulo en mi cuerpo, yo la cambio. Cambio algunos ejercicios que siento que podría hacer otros mejores o voy incrementando el peso. Y con mi nueva rutina que hice a principios de este año, yo sí, y la hice intencionalmente para hacer nuevos ejercicios que no estaba haciendo. Y, o sea, obviamente fue como algo un poco difícil porque encima de que yo no sabía, a veces también, y como les digo, estoy tratando de no, pero todavía sí lo tengo, el no pedir ayuda. Entonces no le pedí ayuda a los entrenadores que están por ahí en el gimnasio, sino que simplemente iba yo como a la máquina y lleva la máquina y me quedaba para yo, ¿cómo se usa esto? O me ponía en una máquina cercana a esa y veía cómo la gente lo usaba y llegaba luego yo a usarla. Pero bueno, la cosa fue que ya mi emoción con el nuevo gimnasio y las barras olímpicas, o sea, ya yo las uso todas, quito pesos, no sé qué. A mí me genera tanta felicidad estar en el gimnasio. Es como cuando tú vas al gimnasio, y ya lo he dicho, tú vas al gimnasio, vas a hacer ejercicio, te vas a liberar, o sea, te olvidas de todo lo que pasa en el exterior y estás concentrado en correr, en alzar pesas, en la bicicleta, en las escaleras, en lo que sea que tú hagas. Entonces, yo he sentido todos esos beneficios del hacer ejercicio y bueno, obviamente eso se refleja en mi cuerpo también. Eh, pues antes creo, y mucha gente me lo ha dicho, que llevo como varias gente que no frecuento desde hace mucho tiempo y que los veo. O sea, yo me acuerdo que un día yo tengo varios amigos que no había visto como hace 3 años, 5 años que me gradué de la escuela. Y me acuerdo estar en el gimnasio y me topé con una amiga y yo no sabía que era ella, porque cuando estábamos en la escuela yo estaba del mismo tamaño de ella, o sea, nos mirábamos y estábamos del mismo tamaño. Y luego cuando la vi estaba como más pequeña que yo y ella y yo, luego de que topamos y supimos quién era, ella dice que Ismael. Y yo dije, fulanita, ella dije, sí. Y entonces ahí fue donde nos saludamos y yo dije, wow, creciste. Y yo dije, eso parece que crecí, o sea que hasta he crecido. Y entonces en ese momento no encontraba una explicación como lógica de por qué crecí, pero, bueno, también puede ser porque cuando estaba en la escuela, ya les he mencionado que yo llevaba un año menos, entonces tal vez y no me había desarrollado del todo, y todavía no, porque las personas se desarrollan hasta los hombres se desarrollan hasta los 21 años, en teoría, pero bueno, creo que igual la gente todavía puede seguir desarrollándose, tanto física como mentalmente. Entonces, ahora yo les voy a dar a ustedes la explicación química, la explicación científica de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo mientras hacemos ejercicio. Principalmente, y cuando las personas vamos a hacer ejercicio y estamos empezando, uno siente una resistencia a que no te sientes preparado, hay días que estás como muy triste para hacer ejercicio, pero eso es porque no le has dicho a tu cuerpo que vas a hacer ejercicio. Por eso es importante antes de cada rutina estirar, o como ir preparado mentalmente, de que voy a hacer ejercicio, hoy tengo esta rutina, no sé qué. Por eso es que yo siempre, antes de empezar mi rutina, troto. Yo troto, primero camino como 5 o 6 minutos y luego troto hasta 10. O sea, por eso es que depende de cuánto me dé ganas de caminar y luego trato de trotar hasta completar 10 minutos y luego de ahí reposo 2 minutos en la caminadora. Yo lo hago eso como para activar mi cuerpo, para que mi cuerpo, así le estoy, esa es mi manera de decirle a mi cuerpo, oye, vamos a hacer ejercicio, vamos a prepararnos para alzar pesas. Y luego de eso voy a estirar. Entonces, la explicación química en la que tú vas a hacer ejercicio le está diciendo a tu cuerpo mientras tú empiezas a hacer ejercicio va segregando ciertos tipos de hormonas. Dentro de ellas, y una de las principales es la adrenalina. La adrenalina lo que hace es que aumenta la frecuencia cardíaca y mejora el flujo de sangre hacia tus músculos. Otra de estas hormonas es la noradrenalina y esta se encarga de aumentar la presión arterial.
Y principalmente también, que es lo que nos genera esa emoción y nos da el cambio de ánimo, es las endorfinas. Las endorfinas son analgésicos naturales que son generadores de bienestar y ellos afectan directamente en nuestro humor y en nuestras emociones. Entonces, al realizar la actividad física también va a mejorar nuestra función cognitiva, nuestra memoria, la eficiencia y la acción. Y esto se debe a que gracias a estas hormonas que ya les mencioné, que van a dilatar los capilares o por donde se va a distribuir las venas, donde se distribuye la sangre, y al aumentar nuestra presión arterial, se va a bombear más sangre a todo nuestro cuerpo y que se hace específicamente para los músculos que estamos entrenando porque los vamos a entrenar y de esa manera le llega más oxígeno a los músculos y más nutrientes para alentarlos al ejercicio que estamos haciendo. Pero adicional a eso, la sangre no es específica y no es que solamente se mueva a sus músculos, sino que se mueve por todo el cuerpo. Entonces, al moverse por todo el cuerpo, esa sangre también va a llegar a nuestro cerebro. Entonces, estando en nuestro cerebro es que se da este estímulo que lo hace promover esta producción. Entonces, al llegar más sangre a nuestro cerebro también nos va a llegar más oxígeno y esto lo primero que hace es que va a reducir la tensión muscular. Esa tensión es la que nos da esa resistencia a hacer los ejercicios. Entonces, mientras más sangre le llegue, más oxígeno, más nutrientes estén en nuestro cerebro, esto nos va a promover la producción de serotonina, que este es un neurotransmisor que se encarga del control de las emociones y del ánimo. Es por eso que a la gente que se le hace el diagnóstico de la depresión o de la ansiedad se les recomienda este tipo de actividades porque así naturalmente promueven la producción tanto de estas hormonas como también de la serotonina. Entonces, luego de que se dé todo este cambio en nuestro cuerpo, ya nos estamos listos para prepararnos a hacer ejercicio. Entonces ya todo nuestro cuerpo está en el mood y entonces ahí, por eso es que hay gente que dice, o por lo menos yo también lo digo, que antes de hacer ejercicio yo me siento como, no sé, siento esa resistencia de que no quiero, o hay gente que dice, que mira, yo ahorita no tengo ganas de hacer ejercicio, pero yo sé que cuando yo llego y yo empiezo, yo me activo y hago mi ejercicio y termino toda mi rutina. ¿Qué es por eso? Porque tu cuerpo no está preparado. Entonces, cuando tú haces este previo aviso a tu cuerpo, te das el permiso de hacer ejercicio, es que tú empiezas y ahí es donde sientes tu cuerpo y dices, ok, ya estoy listo. Y bueno, luego de hacer mi estiramiento y de trotar, ya entonces yo voy a hacer el ejercicio, toda mi rutina, y entonces ahí está ya todo lo que había mencionado, que se bombea la sangre, el oxígeno, llegan los nutrientes, y de ahí es donde viene, pues, tu emoción a hacer ejercicio. Obviamente, seguido de todo esto, también se genera una demanda energética en tu cuerpo. Y bueno, es donde se da la respiración celular, es donde se utilizan los alimentos que tú consumes para generar energía, ya sean los carbohidratos o las grasas. Y principalmente, también, gracias al ejercicio es que podemos perder grasa. Porque mientras tú realizas ejercicio, el cuerpo necesita energía y esta energía la necesita en forma de ATP. Esta es la energía química del cuerpo. Para la producción del ATP, el cuerpo utiliza los carbohidratos y en el caso de que no los tenga, aquí es donde utiliza las grasas almacenadas que tiene nuestro cuerpo para poder satisfacer la demanda energética que nosotros necesitamos debido a que estamos haciendo ejercicio. Entonces, esto ayuda también a controlar nuestro apetito, controlamos también nuestro estado de ánimo. Entonces, miren todos los beneficios que te genera a ti hacer el ejercicio. Entonces, además de eso, estaba encontrando un estudio sobre la epigenética, que para los que no saben, la epigenética, y bueno, yo tampoco sabía, mientras estaba haciendo mi research para hacer este episodio, me di cuenta que la epigenética son modificaciones de la expresión genética inducidos por la exposición al ambiente. O sea que son cambios que se dan en nuestros genes debido a estímulos externos. Porque yo antes pensaba
que, por así decirlo, nosotros tenemos nuestros genes, pues que nos pasaron nuestros padres, toda nuestra genética, la codificación del ADN. Yo pensaba que no se podía alterar, pero la epigenética, que ese es unos nuevos estudios que se estaban haciendo, una nueva ciencia, y todavía hacen falta muchísimos más análisis de estos, pero lo hacen no específicamente en el ejercicio, pero sí encontré varios estudios. Encontré un estudio que habla sobre tres distintos. Entonces, dentro de estos tres, la epigenética se basa en tres modificaciones. La primera modificación, y es la que más leí, que por ahora es la más aceptada que se da, es la metilación del ADN. Entonces, debido a los estímulos, en este caso el estímulo de hacer ejercicio, se da la metilación en el ADN. Esto lo que hace es que cambiemos un pedazo de una secuencia. A nosotros hacer esta metilación, la metilación es que nosotros incluimos dentro de la cadena de proteínas de un gen de esta ADN, de la proteína que se va a crear, incluimos un grupo metil, perdón, y cambiamos totalmente la configuración porque ese grupo hace que durante la transcripción el cuerpo no comprenda este gen, esta proteína que se va a cambiar. Entonces el cuerpo, al no reconocerla, lo que va a hacer es que no la va a producir y entonces va a promover que estén a unos niveles más bajos de esta proteína. Y esta proteína codificada puede ser ya sea para inhibir algún tipo de enfermedades o promover algo dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si bien en el estudio se basaba en cierto tipo de personas, con cierto tipo de edades y diferentes estímulos. El primer estímulo del primer estudio fue para personas que se les hizo entrar, o sea, fue como un sedentarismo inducido, porque por 2 semanas, si no recuerdo, por 2 semanas no hicieron absolutamente nada de ejercicio, o sea, se quedaban acostados en la cama, viendo televisión, usando el celular y, o sea, le llevaban todos, o sea, no se paraban a hacer absolutamente nada. Y luego, después de estas 2 semanas, se les indujo a hacer ejercicio, o sea, que hicieran ejercicio todos los días. Había leído como 2 horas de spinning, luego 2 horas de cardio, o sea, pasar de hacer nada a hacer como un ejercicio o un sobreesfuerzo totalmente distinto. El segundo estudio fue para personas que implementaban el ejercicio poco a poco, dependiendo, obviamente depende del ejercicio que hagan, porque si bien algunos eran de fuerza, otros eran de cardio, todo depende, todo es variable, porque como es un nuevo estudio que se está haciendo, los resultados que sí son buenos y son resultados genéticos que se están haciendo, igual las condiciones en las que lo están haciendo son como muy generales y muy amplias, igual como para sacar conclusiones específicas. Entonces, gracias a la epigenética, luego de analizar todas estas personas del sedentarismo hacia las actividades físicas, y bueno, también se analizaron personas que ya hacían actividad física normalmente en su rutina. Y bueno, en lo que se basaba esta persona que publicó estos tres estudios, él había dicho que los resultados no eran tan generales porque sí es verdad que sí se vieron cambios, fueron cambios negativos y también se obtuvieron cambios positivos. Pero ¿qué tan negativos? Es porque depende de cada cuerpo y de cada persona. El ejercicio que realice, cómo se siente cómodo, la intensidad y otros factores también que tienen que ver. Pero en las personas que no realizaban ningún tipo de actividad física durante esas 2 semanas, se vieron que no hubieron cambios positivos en su cuerpo. Es decir, que algunas proteínas para los genes que se estaban creando no se estaban inhibiendo, por así decirlo, factores que sean benéficos para las personas. En el caso de que, vamos a decir, que se produzca normalmente cierto tipo de proteína en el cuerpo que nos haga, no sé,
nos aumenta el apetito. Entonces, si bien esta persona no realizaba ejercicio, se seguía aumentando la producción de esta proteína y la persona iba aumentando su apetito. No estoy diciendo que esto pase, esto solo es un ejemplo. Bueno, entonces, pero cuando cambiaron de esas 2 semanas de no hacer ejercicio a realizar actividad física, se vieron nuevos cambios en distintos lugares, ya sean estos que no se estaban generando y unos nuevos. Entonces, cambios a nivel genético, ya sea en el metabolismo celular de ellos, ya sea el crecimiento de las células, ya sea en la estatura de las personas, también se habían cambios genéticos en la mitocondria y ya estos vienen con la demanda energética, la producción del ATP dentro del cuerpo y también el control del crecimiento y la expresión genética, porque ellos hablan de estos cambios genotípicos y fenotípicos. Genotípicos es nuestra genética, nuestro código genético que tenemos implantados, y nuestro fenotipo es esos cambios reflejados al exterior, lo que es visible. Entonces, tus rasgos fenotípicos pueden ser tu color de piel, tu color de ojos, la forma de tu cara, de tus labios, de tu nariz, tu estatura, todo lo que puedes ver. Esos son tus cambios fenotípicos. Y tus cambios genotípicos, pues ya la codificación del ADN que tienes en tu cuerpo. Entonces, antes se creía que eran como dos ramas distintas que no tenían nada que ver porque la genética no se cambiaba. Igual yo también pensaba que la genética no se podía cambiar, pero sí hay evidencia de que esta se cambia. Y prueba de ello es que, por ejemplo, hay personas que, vamos a decir, que llevan toda su vida comiendo cangrejo, comiendo crustáceos, animales del mar. Y luego de un día para otro, siguiendo su alimentación normal, un día se hinchan y se brotan todo. O sea, esa persona que no era alérgico al cangrejo y de la nada come un pedacito y parece una pelota, que se infla todo y se inflama. Es porque capaz y en su cuerpo se dio este cambio eh, epigenético en el que se activó un nuevo gen dentro de su cuerpo que lo hace ahora alérgico al cangrejo. Entonces, estos cambios sí se dan en el cuerpo, sin embargo, no se habían empezado a estudiar por el estímulo exterior a nosotros. O sea, ya sea como estos factores, o en este caso que estamos hablando del ejercicio. Entonces, este tema es demasiado interesante y me ha llamado demasiado la atención cómo nosotros somos capaces de cambiar nuestra genética. Y bueno, todo también depende de, claro, nuestra alimentación, del tipo de ejercicio que estamos haciendo, nuestras horas de sueño y nuestra genética en específico, claro. Porque todos no somos iguales, todos tenemos genes distintos, hay algunos genes que están activados, otros que no, y aquí es donde entra la epigenética. ¿Cuáles de esos genes son cambiados a través de ciertos estímulos? Y bueno, en la epigenética también tiene su lado experimental positivo, por así decirlo, en el que está utilizando para estudiar pues el cáncer y cómo a través de estímulos se puede inhibir estos genes que promueven la formación del cáncer en nuestro cuerpo. Y bueno, ya ese es otro tipo de estudio, eso se queda para otro tema. La verdad, si ustedes quieren saber más de la epigenética, me pueden escribir, o si quieren un episodio, yo hago mi research y yo aquí les vengo y les trago toda la información que ustedes quieran. Pero bueno, ya basándonos en el ejercicio, miren cómo se puede dar en nuestro cuerpo todos estos cambios y todos estos beneficios al implementar el hábito del ejercicio en nuestro cuerpo. Y bueno, obviamente estos cambios no positivos, porque tampoco es que sean negativos, porque no es como que si el cambio no se da en tu cuerpo, es como que vas a generar una enfermedad. O sea, eso no es lo que pasa, sino es que al estar presente a un estímulo, se va a promover el cambio en tu genética. O sea, si no lo haces,
igual el cuerpo lo hace de forma natural, pero si tú lo estimulas, y entonces estos estímulos, ¿qué estímulos estamos haciendo nosotros al hacer ejercicio? Los que les mencioné, la dilatación de los vasos sanguíneos para la distribución de la sangre, el aumentar la presión arterial, para promover que se lleve más oxígeno y más nutrientes a los músculos, la fatiga, o sea, si nosotros realizamos el estímulo para ese tipo de cambios, ese es el cambio genético que vamos a nosotros hacer en nuestro cuerpo. Entonces, es por eso que las personas al principio van aumentando en músculo, no en masa, músculo. Les va creciendo el músculo, o sea que esos cambios sí se dan en nuestro cuerpo y son observables, ya pasando, por así decirlo, vamos a activar ese gen y se va a representar fenotípicamente, y es por eso es que la gente crece los músculos, crece las piernas, la pantorrilla, los bíceps, los tríceps, lo que tú entrenes es que se va a poder ver. Entonces, esto de la epigenética es muy interesante. Y bueno, además de todo eso, pues estos cambios que se dan en nuestro cuerpo, y al final, cuando tú finalizas de hacer ejercicio, es que por lo menos yo me siento activo. O sea, yo me siento activo, ya estoy listo, hice mi workout del día, ya entonces ahí es donde salgo a merendar algo, ya yo me siento realizado. Y o sea, y en mí, en mi cuerpo se siente bien. Y es debido a esta producción natural de serotonina y de las endorfinas que hacen un cambio directo en mi estado de humor. Entonces, por eso hay veces que, y yo lo digo mucho también, es que yo hago ejercicio para sentirme bien, porque literalmente estoy induciendo a mi cuerpo a que se sienta bien a través del ejercicio, promoviendo todo este tipo de endorfinas que me hacen sentirme feliz, alegre, emocionado. Y bueno, retomando lo otro, en el caso de que este estado, o sea, en el estudio se había dicho las personas que no hacían absolutamente ningún tipo de ejercicio no presentaban estos cambios. Entonces, ese estado en el que estaban solo sentados en su cama viendo el celular y utilizando la televisión, o sea, eso no se da en nuestras vidas, porque igual cuando nosotros salimos a caminar, estamos constantemente en movimiento, tal vez no en específicamente haciendo ejercicio, pero sí estamos en movimiento. Por eso es que la gente recomienda que si no vas a hacer ejercicio salgas a caminar, vayas a tomar aire libre, subas escaleras, bajes escaleras. Ese constante movimiento también promueve esos cambios epigenéticos en nuestro cuerpo. Entonces no te sientas mal si en este momento no estás haciendo ningún tipo de ejercicio, porque con el movimiento constante de tu cuerpo lo estás promoviendo. Entonces yo te recomiendo que no trates de caer en el sedentarismo y trates de implementar en tu rutina diaria un momento para hacer ejercicio. O sea, ya sea media hora que salgas a caminar, media hora que salgas a trotar, o también puedes implementar algún deporte como yo lo hacía anteriormente con el fútbol y el basquetbol. Puedes salir a nadar. Si te gusta, sales a jugar voleibol. Si tienes una cancha cerca de béisbol, sal un rato a hacer unos tiros, lo que sea. Si tienes una vara, dispara, o ponte a jugar cualquier cosa. La cosa es mantenerte tu cuerpo en constante movimiento para que te generen estos cambios, tanto físicos como esta realización emocional dentro de tu cuerpo, y todos estos cambios puedas sentirte bien al final del día. Porque si bien tiene un cambio en tu estado de ánimo, esto también tiene un cambio en tu alimentación, porque te va a ayudar a controlar tu apetito y asimismo la fatiga de tu cuerpo. O sea que te vas a sentir más fatiga, y debido a eso va a promover el sueño y la demanda de el tiempo en el que tienes que descansar. Entonces, todos estos temas son súper interesantes. Y bueno, mis recomendaciones ya se las dije. Siempre les voy a recomendar que hagan ejercicio. No por el simplemente
el hecho de verse bien, porque este es un resultado de ello, sino para sentirte bien con tu cuerpo, para amar a tu cuerpo. Estoy feliz que hayas llegado a este punto del episodio, que lo hayas escuchado todo, espero que te haya gustado. Si piensas que hay alguna persona o tienes algún amigo, algún familiar que lo quieras motivar a hacer ejercicio, mándale este episodio. También me ayudaría mucho que lo compartieras, que me dieras rating con las estrellas aquí en Spotify o también en Apple Podcasts. Y les quería decir también que aquí en Spotify no solo puedes darme 5 estrellas, que obvio te voy a recomendar que me des 5, pero bueno, ustedes lo califican como quieren, que sean 5. Aquí en Spotify también hay preguntas, o sea, ustedes pueden responder una pregunta, y si te vas hasta abajo de este episodio podrás ver una pregunta y probablemente una encuesta también. Entonces ustedes la pueden responder y yo voy a estar enseñando las respuestas de que ustedes me manden, o si son preguntas también. Y bueno, si son preguntas o me mandan recomendaciones para futuros podcasts, me las pueden mandar también en mis redes, que aquí abajo les voy a dejar en la descripción mi link donde están pues el Twitter de Sanamente Podcast, está mi Instagram, está TikTok, ahora también estamos usando Threads, así que me pueden también escribir por allá o mandar sus comentarios sobre este episodio que le hayan gustado. Y bueno, esto fue todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.